Muy buenos días o tardes, bienvenido a Aventura Cripto, precio de Bitcoin 67.800. Y es que el precio de Bitcoin desde ayer ha venido subiendo y lo ha venido haciendo desde la zona de 60, que lo planteamos desde acá. ¿Recuerdas? No sé si recuerdas este mechazo que yo te hablaba. Ese mechazo, si lo tomaste, realmente te estás llenando los bolsillos bastante, porque los que tomaron acción en estos precios, cuando yo les proyectaba este escenario de este mechazo que se terminó dando, pues el precio ha subido bastante desde ese momento en el que proyectamos ese mechazo. Fíjate que ha subido un 15%. Entonces, si tú entraste en estas zonas, estamos en buenos momentos para tomar beneficios. Sin embargo, yo ayer te decía en un corto plazo que nosotros teníamos una expectativa de una caída, por lo menos en el gráfico de 4 horas. Estábamos hablando cómo el gráfico diario comenzaba a darnos algunos indicios de cambios estructurales, y hoy vamos a ver un poco más de datos porque ya tenemos más información que nos va a guiar sobre lo que el precio puede seguir haciendo. Así que vamos a revisar gráficos semanal, diario, 4 horas y 1 hora para que tengas una perspectiva actualizada y que interpretemos todo lo que ha venido ocurriendo desde el día de ayer en el último video. Así que vamos a comenzar revisando la proyección que nosotros teníamos. Nosotros para el gráfico de 1 hora lo que planteábamos era una caída, en este caso una caída o lateralización. Eso fue lo que se terminó dando. Yo te decía que no era bueno entrar en short, básicamente porque ese precio estaba súper fuerte. Lo vimos acá, vimos como el precio sube y no cae sino que lateraliza, sube, no cae sino que lateraliza, y ahorita estamos aquí. Vamos a ver si es que lateraliza o cae, pero vamos a revisar eso un poco más adelante cuando tengamos nuestras conclusiones. Por ahora, yo lo que te decía es, no entraría en short, pero tampoco sería un buen punto de compra, sino estaríamos más enfocados en tomar beneficios. Pero si tú no tienes una posición en el mercado, este no sería un punto adecuado. Yo te decía que el punto adecuado era básicamente que nosotros cerráramos por encima de 66.500, específicamente yo te hablaba de los 68, y que luego tuviéramos un retroceso para nosotros comprar en un punto similar a este de acá. Y que aquí entonces nosotros sí vamos a tomar esa perspectiva alcista y que era un momento de compra bastante confirmado, bastante bueno, porque ya lo hacíamos con una confirmación más seria. Hasta ahorita lo que nosotros hemos venido haciendo es tomando una especulación que yo te la he venido compartiendo. Te especulaba con este lateral y después la subida, y eso es lo que se ha venido dando. Así que nosotros seguimos especulando casi que 2 movimientos a la vez para que tú tengas una perspectiva más amplia de lo que el precio puede seguir haciendo. Así que para el día de ayer nosotros especulábamos con una caída a la zona de los 64.600, hablábamos de las liquidaciones que estaban más o menos por 64.900 y cómo esas liquidaciones podrían ser posibles, pero con cierto riesgo de que el precio lateralizara. Y al final el precio no ha tomado esta perspectiva. Yo te decía que había las dos posibilidades, que me parecía la más probable, esta, y esta no se ha terminado dando, sino que lo que terminó ocurriendo fue la lateralización. Para esta lateralización, fíjate cómo nos sigue hablando de la fortaleza de este precio y cómo nosotros entonces cada vez seguimos escalando niveles. Pero no solamente seguimos escalando niveles, sino que lo seguimos haciendo con una cantidad de volumen importante. Sin embargo, vamos a revisar entonces qué es lo que el precio va a hacer aquí y si entonces aquí va a caer o si va a lateralizar o si va a subir. Te lo voy a contar en un momento apenas tengamos todos los análisis hechos. Por ahora entonces vamos a comenzar revisando los aspectos macroeconómicos y geopolíticos que han sido de alta importancia para todo lo que tenemos actualmente. Entonces lo primero es que nosotros tenemos un escenario macroeconómico que está bastante favorable y que nosotros tenemos una perspectiva de 94.1 de una bajada de 25 puntos. Yo siempre te he mantenido la perspectiva de que si bajamos 25 puntos, eso es lo que el mercado mejor valoraría, 25 o 50 puntos, porque si nosotros tenemos una bajada de no bajada, en este caso sería no bajada, eso sería un poco negativo para los mercados y tendríamos seguramente una corrección importante. Y también lo mismo en el caso de que se dé una reducción de 75 puntos. El escenario de 25 puntos lo que nos dice básicamente es que la Fed viene por una senda correcta y que por tanto entonces lo que esperamos es una estabilización en los mercados de mediano plazo. Eso sería muy positivo porque nos habla de una economía que funciona correctamente
y que ha seguido bien manejada. Por tanto, los índices y los elementos de riesgo como cripto van a poder seguir subiendo. Por otro lado, nosotros tenemos datos. Estos datos son los que más impactan. Yo te decía que los jueves casi siempre tenemos datos importantes y esta no va a ser la excepción. El día de mañana tendremos datos que van a afectar directamente a la expectativa de bajada o subida o no bajada o lo que sea de tipos. En este caso especulamos con una bajada de 25 puntos. Así que mañana revisaremos cómo se comportan estos elementos. Recuerda que este es bastante interesante. Tenemos muchos datos, que casi todos son importantes y por eso el día de mañana va a ser de mucha volatilidad. Si tú no estás preparado para esa volatilidad, entonces quédate con mucha atención, quédate con cuidado porque va a haber un movimiento muy posiblemente grande. Puede ser un movimiento grande hacia arriba o puede ser un movimiento grande hacia abajo. Por eso nosotros vamos a analizar desde el punto de vista técnico qué nos dicen las gráficas, pero teniendo en cuenta que estos datos van a mover el mercado definitivamente. Y no solo eso, sino que también tenemos, por otro lado, los earnings que siguen afectando los precios de forma muy variable. Y eso lo vemos por aquí, como muchos de los activos suben, otros bajan, pero en general las bolsas se han comportado un poco volátiles y no nos dan una perspectiva específica de la dirección. Ya vamos a verlos un poco más adelante, pero entonces mucho cuidado con esta volatilidad que vamos a seguir viendo. Quiero entonces darte ahorita, después de ver las liquidaciones, te voy a mostrar el dato más importante de este video, ¿vale? Por ahora entonces veamos las liquidaciones. Y es que en las liquidaciones tenemos muchísimas. Tenemos tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Tú ves esto en verdecito, pero realmente esto estaría en amarillo si no fuera porque aquí tenemos un número tan importante. Entonces digamos que no es que estas sean poquitas, sino que estas son todavía más grandes. Así que 68.900 es el punto más alto, pero si yo sumo todo esto, me da también un valor bastante importante, que no sé si alcance a superar o igualar a estos, pero tenemos mucha liquidez. ¿Qué significa que tengamos liquidez? Pues básicamente significa que podemos ver una escalada de precios en la que una vez el precio toque uno de esos momentos, el precio puede apalancarse y subirse un poco más, dando lo que nosotros llamamos una cascada de liquidaciones. Así que muy atento, mucho cuidado. Ya te he dicho que tendremos alta volatilidad en las siguientes horas. Así que son momentos en los que tienes que tener mucha gestión del riesgo porque lo que vendrá va a ser bien explosivo. Lo mismo vemos en el Open Interest, sigue subiendo y eso significa que ese movimiento que tendremos va a ser muy potente. Así que atento a las siguientes horas, porque vamos a tener ese movimiento, ¿vale? Vamos a continuar entonces y vamos a revisar elementos como por ejemplo el Fear and Greed. Yo te decía el día de ayer que ya estaríamos muy seguramente en zonas muy verdes. Especulaba justamente con un escenario muy parecido a este. Yo inclusive especulaba un poquitico más alto con codicia extrema. Sin embargo, estamos en este caso es en codicia solamente. Ya estamos muy cerca de ver codicia extrema. Y esos puntos de codicia extrema ya tú sabes que lo que nos indican es mucha posibilidad de una caída del precio. Así que eso es lo que tenemos por este lado y vamos entonces a continuar revisando. Este indicador del Fear and Greed funciona más o menos como funciona también el RSI. Digamos que si yo veo que el precio comienza a lateralizar y pasa un tiempo allí, entonces se va la codicia y se va el miedo y entonces se normaliza ese indicador. Así que una lateralización es otra posibilidad para resetear esos indicadores. Lo mismo ocurre con el RSI. El RSI está en puntos muy extremos y luego que comienza a lateralizar, entonces comienza a nivelarse para que pueda continuar su movimiento. Eso es lo que ha pasado en estas zonas de acá. No ha caído, pero sí ha lateralizado. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiempo, ¿vale? Por eso yo te hablo de que los tiempos son muy importantes. No solamente es las zonas, el análisis técnico, sino también la paciencia. La paciencia que se deriva en nosotros tener una espera adecuada y que sea correcta, ¿vale? Entonces vamos a revisar eso y ahora te voy a mostrar el dato que para mí es más impactante y el que me habla más de lo que estamos viendo actualmente en el precio. Ese dato, como no podía ser otro, es el dato de los institucionales y qué están haciendo ellos con las compras o las ventas.
Como tú puedes ver, aquí nosotros tenemos para el día de ayer compras importantes: 371, 555, 253. ¿Tú a dónde crees que va esto? ¿Vale? ¿Cuál crees tú que es la tendencia que están teniendo los institucionales? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? ¿Tú ves que ellos están tomando beneficios por estas zonas o que están comprando más? Entonces, eso es una pregunta solamente para que tú la tengas en cuenta sobre cuál es la dirección posible del precio. No para que tú mismo hagas lo que ellos hacen, porque tú sabes que ellos tienen unos niveles de liquidez diferentes a los tuyos. Si ellos compran en estos precios, es porque ya tienen comprado en muchos otros precios y su precio promedio no es el mismo que si tú simplemente haces una sola compra aquí en este precio. Entonces no tengas ese indicador como un elemento que te lleve a pensar que esta es una buena zona de compra, porque ya te dije ayer que no era una buena zona de compra, ¿vale? Lo que sí te dije también es que sí nos indicaba qué era lo que los institucionales estaban viendo respecto a los precios. Y en este caso lo que nos indica es que para ellos estos siguen siendo precios interesantes de compra, ¿vale? ¿Qué quiere decir ellos? Que ellos entonces están pensando vender todavía más arriba, ¿vale? Eso es interesante, y lo que nos habla es de una continuación de un movimiento. ¿De qué movimiento? Del movimiento alcista, ¿vale? Vamos a continuar entonces revisando, porque ese elemento sí es bastante crítico. Cuando nosotros veamos una velita como esta, muy seguramente nosotros estemos rompiendo ya precios bastante interesantes. Ahora, vamos entonces al punto de vista técnico para que veamos entonces ahora qué ha venido ocurriendo con el precio. Vamos a comenzar revisando el gráfico semanal, porque el gráfico semanal ahora sí tiene algo que decirnos. Vamos a comenzar entonces aquí. Nosotros para el gráfico semanal, te recuerdo que venimos especulando desde hace algunos meses con una subida en una onda, básicamente. Esta sería el primer movimiento alcista, su retroceso y continuación. Según la teoría de Dow, nosotros podríamos tener hasta 3 movimientos de esta forma. Entonces, un movimiento, 2 movimientos y 3 movimientos, ¿vale? No te estoy diciendo que el precio va a llegar hasta allá. De hecho, la especulación que yo te tengo es básicamente que, primero, te tengo 2 especulaciones generales en gráfico semanal. Primera es que si nosotros rompemos los 73,257, ya estaríamos entonces confirmando la bull run, ¿vale? Ese es el primer escenario. Y el segundo es que en caso de que llegáramos a hacer eso, pues tendríamos un precio inicial de 83.500. Que sería un punto en el que yo consideraría tomar algunos beneficios, revisar cómo está el precio, etc. Bueno, eso en el gráfico semanal. Ahora, nosotros para el gráfico semanal lo que veníamos diciendo es que ya no aguantaríamos bajadas adicionales a precios por debajo de este precio. Entonces lo que decíamos es, primero que todo, hace algunas semanas especulamos con que nosotros íbamos a tener una onda que iba a ser bien confusa y que nosotros tendríamos que revisarla día a día, que es lo que hemos venido haciendo, para nosotros entender dónde es que está ese punto exacto en el que el precio se va a detener y va a generar ese cambio de tendencia, porque ya tú sabes que cuando inicia un movimiento, ese movimiento entonces termina dándose con un rompimiento y un cambio de tendencia. Ahora, ese patrón de reversión del que venimos hablando, yo te decía que no me cuadraba, y te lo vengo diciendo hace algún tiempo, que no me cuadraba que hiciéramos algo así. No me cuadraba por términos macroeconómicos, por términos políticos, geopolíticos, análisis técnico, y me parecía que si hiciéramos algo como esto, yo te lo venía diciendo hace algún tiempo, yo me esperaría ya un movimiento más bien de rompimiento, pero a la baja. Entonces, un mercado bajista, que no sería ideal y que como mínimo estaríamos esperando 6 meses más. Eso es lo que yo te vengo diciendo hace algunas semanas. Ahora, este escenario afortunadamente sí se ha terminado cumpliendo, y esta flechita ha terminado siendo una flechita que hasta ahora viene cumpliéndose. Entonces, lo que vemos es que el precio se soporta en la zona que nosotros teníamos marcada de los 60, y esa zona entonces ha servido como catapulta para que el precio comience a subir. Ahora, nosotros teníamos aquí marcadas unas soportes y resistencias dinámicos, y aquí lo que vemos es que, no dinámicos, sino resistencias y soportes. Básicamente esto lo podríamos marcar como un banderín alcista para que rompe al alza. Y nosotros en este caso lo que estábamos hablando es que estas zonas de resistencia tendrían que ser superadas. Por eso nosotros hablábamos
de que en gráficos diarios, ahora sí vamos al gráfico diario, lo que tendríamos que ver es un rompimiento de los 66.500. ¿Y por qué los 66.500? Pues bueno, tenemos muchas confluencias, no vamos a analizar todo lo que hemos venido hablando por tantos meses y semanas, pero en resumen, lo que nosotros estamos viendo es que ahora estamos haciendo un máximo más alto. Antes nosotros veníamos haciendo un movimiento que simplemente era de continuación, pero lo que nosotros especulábamos es que este iba a ser el primer movimiento alcista del gráfico diario. Primer movimiento, retroceso. Segundo movimiento, retroceso. Y entonces continuamos de esta forma, nosotros subiendo de forma muy natural y correcta, ¿vale? Nosotros entonces en este momento ya estamos rompiendo, y en caso de que el precio cerrara así, le falta una hora, nosotros lo que tendríamos es básicamente un rompimiento. Ahora, este rompimiento ha sido con volumen más o menos. Si nosotros nos ponemos a analizar este volumen de aquí, sí es un volumen un poquito más alto de lo normal, pero no me habla de un rompimiento con muchísima fuerza. Así que mañana sí espero ver un movimiento bastante potente y que tenga una velita grande en gráfico diario. Así que se ve muy bien, sin embargo todavía no nos ha confirmado que el escenario sea este. Es decir, que el precio inclusive todavía podría hacernos algo tramposo como esto, ¿vale? Y eso saldría bastante doloroso para muchos, pero podría ser algo como eso. Así que por ahora lo que nosotros sí especulamos es que nosotros estamos ante un impulso del gráfico diario, y el gráfico diario entonces nos lleva como mínimo hasta la zona de acá. Ahora, si nosotros llegamos hasta acá, pues no es que ya vayamos a romper de una vez, puede que sí, pero sí tendríamos un escenario muy positivo en el que prácticamente estaríamos terminando de confirmar la bull run que hemos venido justamente viendo, que ha tocado puntos críticos las últimas semanas y hemos comentado cada uno de esos puntos críticos y hemos visto cómo se cumplen. Ya hemos cumplido en 1 hora, en 4 horas, ya estamos cumpliendo en diario, solo nos falta ponernos alcista en gráfico semanal para confirmar la bull run. Así que estamos muy cerca. Vale, eso es en gráfico diario. Entonces nosotros cerramos encima de 66.500. Efectivamente lo hicimos. Mantenemos una segunda vela por encima de 66.500. Parece que sí. Y si eso llega a ocurrir, entonces lo más esperado es la continuación alcista, ¿vale? Entonces, gráfico diario, continuamos con una perspectiva alcista. Muy bien. Ahora vámonos entonces al gráfico de 4 horas, que es el que nos genera bastante interés por cómo se han venido dando los movimientos. Nosotros teníamos especulado que para el gráfico de 4 horas ya llevábamos un movimiento bastante importante en el que venimos simplemente haciendo una subida casi vertical, y que el precio entonces aquí ya llegaba a la zona importante de los 66.500. Nosotros especulábamos con un escenario más o menos como el siguiente. Un movimiento que simplemente entonces llega y continúa pues subiendo y rompe aquí con fuerza los 66.500 para continuar hasta los 68. Algo así es lo que nosotros estábamos especulando. Pero entonces ahora con el precio ya en 68 prácticamente, el escenario cambia un poco, ¿vale? Así que vamos a replantear lo que nosotros teníamos aquí analizado. Y es que entonces con el precio tan fuerte como se ha venido dando, nosotros seguimos con la expectativa de que los shorts no se deben tomar, pero que es posible que tengamos un short muy pronto. Así que en este caso nosotros vamos a tener que dejarlo sin flechita, y la razón es la siguiente. Primero, nosotros tenemos un escenario en el que podríamos tener un lateral, y este lateral mantenerse por encima de los 67. Este lateral, si se da, sería muy optimista. De hecho, es lo más probable que hasta por lo menos mañana, cuando tengamos los datos que van a ser de alto impacto, tengamos un movimiento lateral. Pero una vez que se dé ese movimiento, nosotros, como quería recordarte, teníamos aquí unos datos bastante interesantes. Estos datos van a ser interesantes, y tenemos otro dato que es el geopolítico. Ya está confirmado un movimiento que va a ocurrir en Medio Oriente, y ya se dice que va a ocurrir antes de las elecciones. Es decir, que tenemos 15 días más o menos para que nosotros veamos ese movimiento, ¿vale? Seguramente ese movimiento inicialmente generará una volatilidad, y posteriormente se nivelará y se inclinará hacia una dirección. ¿Qué dirección espero que sea? Yo espero que sea alcista, ¿vale? Según lo que he venido analizando. Sin embargo, como ya sabes, es especulación. Ahora, con el precio en este punto
estos datos que vienen ya tan cerca, lo más posible es que nosotros tengamos una volatilidad muy grande el día de mañana y que eso catapulte el precio para uno de dos direcciones. Yo te voy a dejar las dos direcciones y los precios target, pero no te puedo dejar la flecha porque básicamente esos datos todavía no sabemos cuáles van a ser. Y por análisis técnico, aquí el precio en teoría debería ir hacia abajo, pero con la fuerza que tiene, y si tú te pones a analizar, vamos a analizar aquí el RSI. Si tú vienes a ver el RSI, de hecho yo te lo he venido diciendo estos días, a Bitcoin le gusta quedarse por encima, pero aquí nos deja sin mucha referencia, porque ya estamos en zonas que son bastante extremas, pero Bitcoin podría subir sin ningún problema hasta los 90. Entonces no estoy confirmado ni a un 100% seguro de que el movimiento vaya a caer aquí. Sin embargo, eso es lo que yo espero. Espero que caiga, pero no te baja la flecha, porque mañana, si ese dato es muy optimista, nos puede llevar directamente hacia los 69.500. Entonces te va a marcar aquí la zona, y esta es la zona que también tendríamos como objetivo, por lo que según ese dato nosotros vamos a tener muy posiblemente un movimiento hasta los 69.500 o en este caso una caída hasta los 65.900. Si perdemos los 67, ¿vale? Si perdemos los 67, muy posiblemente entonces estemos llegando a zonas de 66. Esta zona de aquí entonces ya cumplió. Voy a reducirla un poco porque ya la vamos a dejar en el pasado. Y lo que vamos a tener entonces en cuenta, esta zona de aquí ya tampoco se ha cumplido y no quiero dejártela para que te confundas. Voy a dejar la flecha roja porque básicamente ayer planteamos este escenario y no se terminó dando. Así que voy a cambiarte esta flecha y simplemente voy a dejarte las siguientes zonas de importancia para el precio. Van a ser las zonas de 66 a 65.600 y por la parte de arriba la zona de 69.500. Estas son las zonas que nosotros vamos a tener en cuenta para el día de mañana. Como ya te digo, vamos a depender un poco del escenario que se dé en términos macroeconómicos, es decir, con los datos que tendremos. Así que muy temprano tú vas a ver la dirección, pero el precio también puede lateralizar. Por eso no te puedo bajar ninguna flecha el día de hoy, solo te voy a bajar las zonas en las que el precio puede tener sus movimientos. Ahora, vamos al gráfico de una hora finalmente. Y es que en el gráfico de una hora nosotros ya venimos básicamente con una cantidad de movimientos que nos indican que lo más normal sería una caída, por lo menos hasta la zona de 67 en el gráfico de una hora. Sin embargo, si tú te pones a analizarlo, vamos a verlo aquí, y es que tú ves que el precio se mantiene básicamente entre las zonas altas del RSI, toca un poquito aquí abajo y sube, toca un poquito aquí abajo y sube. Entonces quiero que veas que no logra bajar de 50 puntos antes de rebotar, por lo que en este caso ya estamos casi cerca de esos 50 puntos y el precio podría tranquilamente entonces hacernos una velita y seguir subiendo. Entonces, para el gráfico de una hora, lo normal sería que caiga. Sin embargo, con la fuerza que tiene el precio, no es necesariamente el escenario principal, ¿vale? Entonces, en este caso, el escenario principal sería más bien una lateralización ascendente. Sería algo como esto. Si nosotros nos ponemos a revisar, entonces lo que podríamos ver es simplemente una continuación lenta del precio hacia zonas superiores, ¿vale? Entonces un movimiento de este tipo sería lo que yo estaría especulando para el gráfico de una hora. ¿Hasta dónde? Pues por lo menos hasta la zona de 68.500. Sin embargo, como ya hemos visto en el precio, estamos con una indecisión muy grande en puntos críticos. Yo no tomaría ninguna decisión en este caso porque para mí el escenario técnico no es lo suficientemente claro para que yo tome una de las dos perspectivas. Así que para el día de hoy nosotros entonces lo que consideramos es que para mí lo más probable es una caída, pero el precio podría seguir subiendo sin ningún problema hasta la zona de 69.500 si el dato apoya, ¿vale? Ese es el escenario entonces que tenemos para el gráfico de 4 horas y el gráfico de una hora a partir del día de mañana. Mañana sí te voy a dejar una flecha que va a ser mucho más marcada porque vamos a comenzar a ver hacia dónde se va a dirigir el precio. Así que por ahora lo único que te puedo decir es, recuerda que no son zonas de compra y zonas de venta
sí pueden ser interesantes porque si tú tomaste el escenario desde esta zona de aquí abajo, entonces tú ya tienes una ganancia bastante importante que podrías empezar a arriesgar en caso de que el precio comience a caer. El precio ya ha subido muchísimo y tiene muchas divergencias, pero la razón por la que yo no me inclino directamente ya por un short es porque básicamente si nosotros llegáramos a ver un escenario en el que el precio comienza a subir un poquito más, que no le costaría mucho, fíjate que en el gráfico de una hora podría subir hasta acá, esta cascada de liquidaciones podría tranquilamente hacer que el precio siga subiendo. Ahora hay un fenómeno y es que cuando el precio comienza a subir así, las personas comienzan a entrar en FOMO, y cuando las personas comienzan a entrar en FOMO, comienzan a comprar y el precio sube, pero las personas que están haciendo análisis técnico también comienzan a entrar en short porque dicen que ya estamos en zonas muy altas. Ahora, ese escenario hace que hayan más liquidaciones y el precio sigue subiendo y eso es lo que ha venido ocurriendo. Por esa razón, yo en este punto, ya con un dato como el que va a salir mañana, yo ya no me atrevo a tomar una flecha para marcártela. Esa es la razón y quiero que también entiendas eso. Eso es lo que nosotros llamamos la escalerita de la muerte. Y aquí nosotros la tenemos en forma ascendente. Casi siempre la hemos venido viendo en forma descendente, pero aquí la estamos viendo en forma ascendente. Es decir, que es posible que el precio aquí empiece otra vez a subir, ¿vale? Así que espero que te sea de utilidad este video. Recuerda dejarme tus comentarios y tu like. Si no te has suscrito, recuerda que todos los días te dejo un video, pero te vas a enterar primero si tienes la campanita puesta. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. Chao, chao.